Que hemos trabajado durante todo este mes de octubre, ¿sí? Que lo hemos llamado el mes de la familia, ¿no? Y hoy un poco, mediante la predicación y todo lo que se ha hecho, queremos cerrar. No es que no vamos a orar más por la familia, ¿amén? La familia es el centro, está en el corazón de Dios, pero queremos cerrar todo esto que hemos trabajado hasta el día de hoy en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas ¿de dónde? De arriba. Donde está Cristo sentado, ¿dónde? A la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice el texto bíblico: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y yo creo que cada una de nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, están escondidos en Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Veíamos ayer y hoy también esa representación, ¿no es cierto? Y bien, si bien es una obra de teatro, podemos llegar a decir, pero qué importante que es la cobertura de Dios sobre nuestra casa. Qué importante que es donde hay un hogar que buscan al Señor. Qué importante que es la oración en la familia, porque es donde el Señor comienza a bendecir. Y quizás el Señor lo ha librado y lo libra constantemente de tantas situaciones que ni siquiera tenemos idea. ¿Cuántos me dicen amén? Usted sabe que dice que el príncipe de este mundo, que se llama Satanás, vino a matar, a robar y a destruir. Pero el Señor Jesús se planta frente quizás a esa declaración. Él dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Nuestro amado Señor Jesucristo es el único que puede dar vida a aquellas cosas que tantas veces la damos por muertas, donde no hay esperanza, donde vemos que las situaciones de esta tierra y de este mundo vienen a corromper y a romper no tan solo los valores morales, sino también a destruir lo que es la casa y la familia. Por eso Pablo da ese consejo. Primeramente él hace como una pregunta: si resucitaste en Cristo. Y yo creo que cada uno de los que estamos en este lugar hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. ¿Cuántos me dicen amén? Y automáticamente, ¿saben qué? Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea que hay una resurrección espiritual en nosotros. Pero él deja muy claro, dice: busquemos las cosas ¿de dónde? De arriba. Y no las de la tierra, porque dice que las de la tierra son como pasajeras, momentáneas. Cuando buscamos las cosas del Señor, las cosas comienzan a ser transformadas y cambiadas. Saben que estoy escuchando la radio, ¿no? De fondo. Así, a ver si me lo pueden arreglar eso, por favor. ¿Sí? Porque si no les voy a hablar, están hablando del partido. Y les voy a empezar a hablar de Boca y ahí entramos con los... Siga, pastor, no se pierda. Nuestra vida y familia tienen que ser afectados por la presencia de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? O sea, hay algo que tiene que ser afectado. Dice Pablo que si estamos en Cristo tenemos que ser nuevos. Pero algo tiene que suceder en nuestra casa. Hemos citado tantos versículos bíblicos donde veíamos que aún ese jovencito llamado Josías, ¿se acuerda? En Segunda de Reyes. Un joven donde tomó una decisión en su corazón y que su familia no sería igual a lo que eran sus padres y aún sus abuelos. Él tomó la decisión de buscar a Dios y dice que todo fue transformado y cambiado por un niño que plasmó en su corazón ser diferente. Cuando muchas veces miramos hacia atrás y vemos el fracaso de nuestros padres, nuestros abuelos, pero hay una decisión puntual que tenemos que tomar en nuestro corazón. ¿Y cuál es? Es ser diferentes. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, pastor, tenemos fallas terribles.
terribles. Pero yo creo que aún nuestros hijos esas fallas la irán modificando. Y aún los hijos de nuestros hijos irán cubriendo y saneando las fallas que cada uno de nosotros podemos tener. Amén. Cuando Cristo está en un hogar o en una familia, algo sucede. ¿Cuántos me dicen amén? Algo pasa. Algo comienza a transformarse. Y a veces queremos, ¿no es cierto?, nos encargamos de destruir la casa, la familia, las relaciones, el matrimonio. Nos encargamos nosotros de destruirlas con nuestros hechos, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestra rebeldía, nuestra obstinación, nuestro orgullo. Y a veces queremos que de un día para el otro se sane todo. Pero hay un proceso, diga conmigo un proceso. Y ese proceso es el trabajo del Espíritu Santo, restaurando todo lo que hemos derribado. Entonces durante ese proceso no lo entendemos, no lo comprendemos. Durante ese proceso muchas veces nos trae dolor, nos trae angustia. No vemos resultado porque ¿por qué cree que el hombre se aferra muchas veces a distintas sectas? O va, no sé, se va a la Virgen de Luján o busca otras alternativas. Porque el hombre no quiere pasar los procesos, no los quiere. Porque es más fácil, ¿no es cierto?, ir caminando de acá a Luján y después hacer cualquier cosa que llevar una vida de acuerdo a lo que dice la palabra. Es más fácil ir quizás al Gauchito o a San de quien sea, ¿no?, y dar allí una ofrenda, que vivir una vida totalmente distinta. El hombre siempre busca atajos para la bendición, pero el hombre quiere la bendición. ¿Cuántos me dicen amén? Y el hombre necesita la bendición, pero hay una sola forma, y es a través del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Cristo está en un hogar, todo es diferente. Amén. Somos transformados por su presencia, somos libres, somos sanos, somos salvos. Y comienza ese proceso dentro de lo que es la familia. Y usted capaz que ve que la vieja no cambia, o el viejo no cambia, o el hijo no cambia. Y uno dice, ¿dónde está el poder de Dios? Usted quédese tranquilo que a Dios nada le pasa por alto. Y a su tiempo vendrá la libertad, a su tiempo vendrá la sanidad, a su tiempo vendrá la salvación. Pero durante ese camino es donde nosotros tenemos que poner nuestro corazón, nuestra fe y nuestra confianza en aquel que no vemos. Por eso yo quiero hablarles un poquito más adelante cuánto cuesta seguir a Cristo. Y seguir a Jesús no es fácil. ¿Y qué tiene que ver con la familia? Tiene mucho que ver. Porque lo que nosotros dictemos o hablemos o creamos va a suceder en nuestra casa. Y no es fácil, hermanos, cuando usted llega al hogar y encuentra al esposo borracho, borracha o drogados. No es fácil cuando hay violencia familiar, hay insultos. No es fácil. Pero algo el Señor quiere hacer en el hogar, en la familia. Algo Dios quiere hacer. Y es eso lo que nosotros tenemos que anhelar y querer, que Dios haga algo. Amén. Para que su presencia se pueda manifestar, tenemos que ver su gloria y esa transformación. Pero para eso hay ciertos requisitos, ¿no? ¿Vio cuando muchas veces uno hace un contrato? ¿Qué tenemos que leer? La letra chiquita, ¿no? Y hoy yo ya no veo ni la letra chiquita ni la letra grande, hoy ya no veo más nada, ¿no? Pero la letra chiquita se pone en los contratos, pero la palabra de Dios es siempre la misma y la letra es la misma. Pero hay una condición o requisito, o podemos hablar de un costo. Y aquí sí, si me acompaña por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 21. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 21. ¿Lo ha encontrado?
No todo el que me dice Señor, Señor entrará ¿dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. Muchos me dirán en ese día, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Podemos ver que hay un requisito, ¿sí? Un costo. Usted fíjese que alguien que se prepara, uno ve muchas veces un músico, y un músico para que funcione como músico lleva horas invertidas. Uno ve un profesional, quizás un ingeniero, quizás puede ver un odontólogo o aquellos que trabajan en programación, pero cada uno de ellos tuvo que invertir, tuvo que pagar un precio para lograr un beneficio. ¿Me va comprendiendo? Tuvo que haber dejado cosas de su vida. Muchas veces las personas que han estudiado o estudian, ¿no? Han tenido que dejar de salir con sus amigos, han tenido que dejar muchas veces de las reuniones, ¿sí? Un costo con un beneficio. ¿Y el beneficio cuál es? Puede ser económico, puede ser una realización personal, una satisfacción, pero todo en la vida tiene un costo. La preparación tiene un costo para un beneficio. En el reino de los cielos pasa exactamente lo mismo. Hay un costo para un beneficio, ¿no? Hay un dicho ahí que sin sacrificio, ¿qué pasa? No hay gloria, ¿no? Y es un dicho del mundo. Pero si yo no me esfuerzo, no puedo lograr cosas. Por eso como familia, si yo no me esfuerzo, aún viendo todo diferente, distinto, aún viendo las adversidades, ¿dónde está puesta mi fe? Usted va a ver que Santiago nos lleva a que la fe sin obras, ¿qué es? Es muerta, no sirve. Yo tengo que obrar, tengo que caminar, tengo que hacer lo que está en mis manos. ¿Para qué? Para que Dios haga lo imposible. Usted recuerde esto, el hombre hace lo posible. ¿Cuántos me dicen amén? Lo imposible, ¿quién lo hace? Dios. Dios. Si Dios no toca a sus hijos, si Dios no toca su hogar, su familia, su matrimonio, si Dios no abre las puertas de bendición sobre el trabajo, ¿quién lo va a hacer? ¿O usted se cree porque uno ha estudiado, se ha formado, se ha capacitado? Si Dios no es el que bendice, dice que en vano trabajan los que edifican. Entonces, qué importante que es saber que en mi familia, para que la bendición esté, necesita un costo. Y me gusta aquí porque el Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Quiénes son los que seremos bendecidos? ¿Qué hogar será bendecido? ¿El que hace lo que quiere o lo hace la voluntad del Padre? Ahora, vuelvo a la pregunta que tengo para el primer punto. Cuesta seguir a Cristo, pero el premio, el galardón, la recompensa es gloriosa. Cuando Cristo interviene en un hogar, en una casa, en una familia, en los hijos, en un matrimonio, todo es diferente. A veces queremos que nuestra familia sea restaurada, pero nosotros no estamos, se puede llegar a decir, dispuestos a pagar ese precio. Y si bien usted sabe que la salvación es gratis, ¿cuántos me dicen amén? No es lo que usted haga o se esfuerce o añada, la salvación ya está, punto. Pero el tema está cómo yo vivo. En 1 Samuel capítulo 7, ¿lo encontró? 1 Samuel capítulo 7. Dice, y aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, yo por qué le dije primera y leo segunda, hay algo que está mal, que no está bien, dije.
Primera de Samuel, capítulo 7. Alguien me corrió la página. El diablo, veo que sí, cuando no tenemos explicación, fue el diablo. El diablo metió la cola, dice. Les conté el chiste ese de... Estaban en una iglesia y se aparece un par de ángeles, ¿no? Y van a entrar los ángeles a la iglesia. La iglesia estaba todos cantando, gritando, saltando, estaban contentos como perro con dos colas, ¿no? Entonces lo ven al diablo sentado en la escalerita, ¿no? Y dicen, ¿qué? Y llorando, el diablo estaba llorando. ¿Por qué está llorando? Porque ahí adentro todos me echan la culpa a mí, me dice. Bueno, capítulo 7, verso 1, dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca del Señor y la pusieron en la casa de ¿quién? Abinadab, situada en el collado, y santificaron ¿a quién? A Eliezer, su hijo, para que guardase el arca del Señor. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, ya como hubo muchos, 20 años. ¿Cuántos años pasaron? 20. ¿Son muchos años? Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de ¿quién? De Dios. Todos se lamentaban, pero la presencia de Dios estaba archivada. Todos se lamentaban por las situaciones, por los fracasos. Todos se lamentaban por las derrotas. Usted fíjese, después léalo, y estaban en guerra. Y los enemigos venían a oprimirlo. Todos se lamentaban, pero el arca estaba guardadita ahí. Entonces, para que Dios se manifieste, tiene que haber un costo. ¿Por qué Dios no se manifestaba? Un poquitito más adelante, verso 3. Y habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si vosotros de todo vuestro corazón os volváis ¿a quién? O sea que si el profeta le estaba diciendo, ¿cómo estaba el corazón del pueblo? Usted que es muy inteligente, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba el corazón? Lejos. Entonces querían la bendición de Dios en las casas, en la familia, y que lo haga triunfar sobre las guerras, pero su corazón estaba en otro canal, en otra sintonía. Estaba tan lejos. Y a veces queremos la bendición sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Y sabemos que el arca del Señor está. Y aún creemos que la presencia de Dios solamente habita en la iglesia. No habita en la iglesia. Decirle que está a tu lado, con esa cara Dios habita en tu casa. ¿No? Menos mal que Dios no es por el tema de la cara, es por el tema de la fe. Pero queremos que Dios se manifieste en nuestra casa, pero nuestro corazón está lejos. Mira un poquito más qué es lo que hacían ellos. ¿Por qué pasaron 20 años siendo indiferentes y teniendo necesidad? Usted sabe que a veces tenemos necesidades no solamente económicas, sino tenemos necesidades a veces afectivas, espirituales, emocionales, necesidades que haya paz, como hoy decía mi esposa, o como veíamos la representación, ¿no es cierto? Aquí las discusiones, las peleas, las adversidades. ¿Cuánto dolor que hay en las familias hoy en día? Y sabemos que si vamos a Dios, Dios está, pero el corazón está lejos. Y tenemos el cartelito de cristiano, pero nosotros seguimos creyendo que lo que estamos haciendo es lo correcto y nuestras vidas están tan lejos de que Dios obre. El profeta le dice, si de todo vuestro corazón se vuelven al Señor, y acá comienza a decirle, primeramente, volver el corazón a Dios. Y después que uno vuelve al corazón, dice, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor. Fíjese, cuando habla de dioses ajenos, uno dice, bueno, pastor, yo ya rompí con todo eso. Y usted sabe que no está hablando de quizás una imagen,
no está hablando de inclinarse frente a ellos, sino está hablando de lo que yo levanto en mi corazón. Todo lo que no es Cristo en mi vida es un Dios. Muchas veces la familia, pero pastor, ¿no está en la palabra guardar y cuidar a la familia? Claro que sí, pero la transformamos en un Dios. A veces la economía, y creemos que nosotros somos los proveedores de la casa, y el enemigo nos turba y nos confunde y nos dice que nosotros somos los proveedores de la casa. Pero pastor, no es así. Dice que si Dios no edifica, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, si bien yo me tengo que esforzar, pero la bendición, ¿de dónde viene? Viene de Dios. ¿Me va comprendiendo? Cuando usted tiene un sueño, un plan, un proyecto, lo que sea, ¿a dónde lo tiene que poner? Delante del Señor. No todo es gloria, gloria. ¿Cuántos me dicen amén? Una vez me dijeron algo y es la verdad. No todo lo que haga para Dios es de Dios. ¿Usted sabe eso? A veces, no, pero yo estoy trabajando para Dios. Pero es de Dios. Porque muchas veces el enemigo nos confunde y nos hace perder tiempo y nos saca de acá. Y el objetivo del enemigo es que nuestro corazón se corra del Señor. ¿Para qué? Para que comencemos a buscar otros dioses. Porque el corazón del hombre está preparado y diseñado para vivir en plenitud. ¿Cuántos me dicen amén? Sin esa plenitud el hombre comienza a golpear puertas para volver a llenarlo. Sin la plenitud, y la plenitud solamente la da el Espíritu Santo. Entonces cuando yo no busco al Señor, ¿qué pasa? El enemigo comienza a ponerme prioridades y son lógicas y normales, pero son pasajeras, como dijo Pablo en Colosenses: si resucitaste con Cristo, no busques lo de acá, busca lo de allá. Porque cuando buscas lo de allá, lo de acá va a venir por añadidura. ¿Cuántos me dicen amén? Dice, primeramente buscar ¿qué? Y lo demás, ¿cómo viene? Por añadidura, por añadidura. El otro día, creo que Norma, que decía que quería ella ser más alta, ¿no? Claro, ser más alta. Pero ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Que no podemos añadir un codo a nuestra estatura. El hombre es limitado. Y por más que querramos y luzcamos bien, Dios te dice, no, porque no es lo tuyo y no es para vos. Ahora, ¿estamos abiertos a que Dios nos diga que no? ¿No es cierto? ¿Estamos abiertos a que Dios te diga, eso no lo hagas? Y ahí vienen los grandes conflictos. ¿Y la culpa siempre de quién es? Del pastor. No, el diablo quedó afuera. Quedó afuera, lo están consolando los ángeles. ¿No? Entonces, el tema está, ¿dónde? Acá adentro. Y dice Samuel en este texto, ¿no? El profeta, dice que ellos en el verso 2 se lamentaban, decía, hoy, ¿por qué Dios no obra? ¿Por qué Dios no lo hace? ¿Se olvidó de nosotros el Señor? ¿Qué es lo que pasa? Y Samuel fue muy claro, muy tajante, y le dijo a toda la casa de Israel, o sea, a todas las familias, si de todo vuestro corazón te volvés al Señor y quitás los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros y preparad vuestro corazón al Señor y a Él solo ¿qué? Servir. ¿A quién hay que servir? Ahora fíjese que no dice no tenés que trabajar. Amén. A veces confundimos y creemos, pero el servicio a Dios, que en otro momento lo vamos a hablar, es otra cosa distinta. Porque usted sabe que el pueblo de Dios tenía necesidad. ¿Cuántos me dicen amén? Ellos comían igual que nosotros, tenían que tener un techo igual que nosotros, tenían que tener, bueno, no había auto en esa época, había carro, caballo, pero tenían que tenerlo. O sea, el que sembraba tenía que tener semilla. ¿Cuántos me dicen amén? Y de algún lado tenía que comprarla. O sea que las necesidades fisiológicas eran más o menos las mismas, pero sus vidas necesitaban servir a Dios. No hay mayor gozo y mayor alegría que servir a Dios. En el día de ayer acá yo veía ciertas caras que estábamos
Pero muchos estaban más arruinados que sábana de abajo. Cansancio, obvio, la opresión, el querer que salga bien todo y a veces no sale. Pero yo creo que más allá del cansancio, el gozo y la alegría de poder servir a Dios y poder invertir la vida en el Señor, es algo que nadie lo puede poner. ¿Cuántos me dicen amén? Y si usted nunca lo experimentó, experiméntelo. Experiméntelo, porque dice que el Señor no deja sin recompensa a ninguno de sus hijos. Mira al que está a tu lado y decirle: la próxima actividad tenés que ser el primero. Y si fuiste el primero, decir: tengo que ser más el primero. Pero aquí desde muy temprano iban, traían cosas, ¿no? Y como dijo mi esposa, si nos ponemos a nombrar, nuestra mente es muy, claro, muy finita y nos vamos a olvidar. Aquí vemos que Abinadab pone a su hijo Eliezer, ¿no? Abinadab hizo así: bueno, yo no quiero saber nada, tomá, enganchate vos en esto. Y agarró al pibe y lo puso ahí, ¿no? Y el chico no entendía nada, si bien era una casa sacerdotal, pero no entendía. El que tenía que haberle enseñado era el padre, que era sacerdote. Y allí estuvo 20 años lamentándose. Ahora, para que Dios pueda manifestarse, había un costo. Diga conmigo: un costo. ¿Y cuál era el costo? El costo era volverse de todo corazón. Y usted sabe que han pasado miles de años. ¿Cuántos me dicen amén? Desde que se escribió este texto hasta hoy. Y usted sabe que la raíz es la misma. ¿Y cuál es la raíz? Para que mi casa, mi familia sea bendecida. Volvernos a Dios de todo corazón. Cuando alguien se vuelve de todo corazón, comienza a buscar a Dios. Comienza a cerrar las puertas. Comienza a quitar todo aquello que muchas veces es de estorbo. Y después léalo así como estuvimos trabajando en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6 creo que era por allí, ¿no es cierto? Donde este rey llamado Josías, él comienza a buscar a Dios, comienza a restaurar el templo, arregla las grietas del templo. Y cuando uno intenta arreglar las grietas de la vida, de la casa y de la familia, encontró algo, encontró la palabra. Cuando alguien está dispuesto a reparar su familia, encuentra la palabra, se lo puedo asegurar, porque es la única forma que una familia sea restaurada. No hay otra forma. Y cuando hablamos de restauración, yo no me quiero jactar de nada, pero el Señor nos ha restaurado. ¿Y por qué nos restauró? Porque tuvimos que volvernos a Él de todo corazón. Si no, no estaría acá hablándole a usted. Es volverse de todo corazón. Desandar el camino que había andado y volver a aprender cosas totalmente distintas. A veces creemos que lo sabemos todo. ¿Cuántos me dicen amén? Y el Señor te dice: la verdad que hasta acá llegaste, pero necesitas volverte. Y podemos llegar a comprender, seguir a Cristo, cuánto cuesta. Decirle que está al lado tuyo: 5 minutos. ¿Cuántos minutos? Domingo pasado se fue contento usted, y el anterior también se fue contento, pero no sé si se va a ir contento. Diga conmigo: la vida cristiana no es fácil. Amén. Amén. Las leyes del éxito espiritual que operan en nuestras vidas y en nuestra familia tienen un precio. Como cuando usted, ¿no? Usted, los que manejan, usted sabe que si cruza un semáforo en rojo, o lo engancha a la cámara, ahora no hay más, ¿no? Los policías, iba a decir, los zorros no queda bien, ¿no? Los chanchos tampoco, eso no hay que decir, ¿no? Una vez así había un hermano que era inspector de tránsito. No hay ninguna. ¿Hay algún inspector de tránsito aquí? Porque después los vemos en el cuartito en el fondo, tenemos unas quejas con usted. Y si es inspector de tránsito no me lo va a decir. Bueno, entonces usted cruza, ¿no es cierto? Cruza, ¿y qué pasa? Le llega una fotomulta. ¿No? ¿Pasa eso o no pasa? ¿No? Sucede, ¿por qué? Porque uno quebranta una ley.
rompe una ley. Ahora, cuando yo miro esto y nosotros queremos la bendición sobre nuestra casa, pero las leyes espirituales operan sobre el hogar y la familia, los mismos que las leyes naturales. Operan igual. Ahora, yo tengo que conocer las leyes espirituales para que mi familia sea cubierta, bendecida y esté protegida. Cuando yo conozco las leyes espirituales, comienzo a caminar y a andar en fe. ¿Cuántos me dicen amén? Porque si yo desconozco, le va a pasar lo mismo que le sucedió a este muchacho llamado Eleazar. Eleazar no es que era malo, era un sacerdote, pero no es que tenía maldad, no es que hacía cualquier cosa, no sabía. Y cuando nosotros somos ignorantes en los temas espirituales, el enemigo comienza a hacer una fortaleza en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestras vidas. Por eso conocer las leyes espirituales y saber que para esas leyes espirituales no hay otro camino ni otra ruta que no sea la palabra. No puedo ir por correspondencia, por internet. Si yo no leo la palabra, si yo no asimilo la palabra, voy a ser un ignorante de las leyes espirituales. Y ellos tuvieron la bendición guardada por 20 años. Ahora, fíjese, después no nos da el tiempo, pero esa bendición, que es la presencia de Dios, fue a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y dice que estuvo, ¿cuántos meses? 3 meses. Estuvo 20 años y no pasó nada. Pero estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom y dice que el Señor bendijo todo. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué fue la diferencia? El Dios era el mismo, la caja era la misma, era todo lo mismo. La diferencia era el corazón de Obed-Edom y el corazón del pueblo de Dios. Cuando hay un corazón que lo quiere rendir todo a Dios, Dios comienza a orar. Obed-Edom entendió cuál era la ley espiritual. Sabía Obed-Edom cuál era, se puede llegar a decir, la base de la ley espiritual para que su familia sea bendecida. Fue de tal forma que David dijo, bueno, pero si lo está bendiciendo a este hombre, vamos a traerlo acá para casa. Porque claro, yo lo quiero esa presencia en mi casa. Entonces, ¿qué cuesta entender las leyes espirituales? Dígame un fuerte amén. No tenemos que olvidar que la salvación es un regalo ¿de quién? De Dios. Vivir la vida cristiana demanda un alto precio que pagar. Y cuando hablamos de esto, es muy difícil hablar esto cuando vivimos en una Argentina de un facilismo. Cuando vivimos, sí, que todo nos tienen que dar y regalar. Donde el esfuerzo es lo menor que tengo que hacer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Donde estamos acostumbrados que todos nos den. Pero es un tema cultural de la Argentina. Pero cuando yo voy a las leyes espirituales, la ley espiritual me dice que si yo no trabajo no como. Y no solamente en el alimento físico, sino en el alimento espiritual. No puedo recibir bendición si yo no entiendo que tengo que trabajar para esa bendición. Tengo que esforzarme, tengo que golpear los cielos, tengo que entender las leyes espirituales, tengo que guardar mi casa, mi familia, mis hijos, tengo que guardar mi corazón. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén y le dan un gran aplauso al Rey de Gloria? Amén. Amén. Entonces, necesitamos esforzarnos. ¿Cuántos me dicen amén? Es un precio que vale la pena pagarlo. ¿Por qué? ¿Cuántos aman a su familia? Amén. Entonces, como usted ama a su familia, ama a su esposa, ama a sus hijos, ama a sus nietos, es el mejor precio que usted tiene que pagarlo. Tenemos que esforzarnos para que esa bendición esté. Entonces podemos comprender y entender en esta mañana cuál es ese precio. Pero a mí me gustaría que nos vayamos en esta mañana
con este pensamiento. ¿Usted sabe que Dios no nos pide algo que nosotros no podemos darle? ¿Sabía eso? ¿Sabe cuál es el precio? Todo tu corazón. El precio que el Señor está pidiendo a nuestras vidas es todo nuestro corazón. Y cuando alguien derrama todo su corazón a Él, Él no se puede negar a bendecirlo, a cubrirlo, a guardarlo, a protegerlo, a levantar sus brazos, a sanarlo, a libertarlo. ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? ¿Cuántos me dicen un fuerte amén? El que se vuelve de todo corazón, y voy a llamar a los músicos porque si no sigo, sabe que el que se vuelve de todo corazón no escatima dejar todo por Jesús. El que entrega todo el corazón a nuestro Dios no se entrega a medidas o a medias. Hay personas que se entregan a medias. Y yo tengo un poquito que, si Dios quiere, la semana que viene lo vemos. La diferencia entre las multitudes y el discípulo. Y le voy a leer un poquitito, decirle que está a tu lado un poquitito nomás. Las multitudes son grandes grupos de personas atraídas por los milagros. Las multitudes no están dispuestas a pagar un precio. Las multitudes no quieren ser vistas, se mueven en masa. Pero a mí me gustó 2 o 3 personas que salieron de la multitud. Uno de ellos fue Bartimeo. Bartimeo no quiso ser de la multitud. Bartimeo comenzó a gritar porque él necesitaba esa sanidad y esa restauración. La mujer del flujo de sangre no quiso ser de la multitud, porque aunque se metió en la multitud, pero fue la única que lo tocó en fe a Jesús y resaltó de la multitud. Podemos hablar del principal Jairo y de tantos hombres y mujeres que se atrevieron a salir de la multitud. La multitud es un mover de personas, pero los discípulos son aquellos que entregan el corazón para seguir al Señor Jesucristo de acuerdo a su palabra. Mirá al que está al lado tuyo y decirle: vos sos un discípulo de Jesús. Tenés una cara de discípulo, decirle. Vamos a ponernos de pie y toma la mano de la persona que está a tu lado.